Las noticias del día. Estamos de regreso de ese editorial ciertamente preocupado y preocupante que muestra una realidad que se quiere ocultar y que se quiere ocultar porque efectivamente es angustiosa, y es el hecho innegable de que España se está convirtiendo en un paraíso del asesinato contratado, del sicariato, del crimen por encargo. Y además porque es muy barato. Fíjense ustedes, asesinar a una persona hace cosa de 6-7 años se te plantaba en los 50.000 euros. Había que ser, aparte de muy criminal, muy acaudalado para gastarse 50.000 euros en un asesinato. Bueno, pues hoy en día por 1.700 euros te quitas de encima a aquella persona que encuentras que molesta o interfiere excesivamente en tu vida. Esto es absolutamente pavoroso, es inquietante, pero las cifras son tremendas. Lo que empezaron siendo muertes aisladas, ajustes de cuentas entre narcos, se ha terminado convirtiendo en una industria del asesinato por encargo. Y da lo mismo que estemos hablando de Marbella, que de Barcelona, que de Madrid, que de Asturias, que de las Canarias, en fin, de distintas regiones del territorio nacional. Matar es fácil y sobre todo es muy barato. Y claro, ya se pueden imaginar ustedes que con un panorama de ese tipo hay sobre todo unos caladeros de asesinato que son inquietantes. En buena medida porque la policía está desbordada y el gobierno no solamente no dedica más fondos, sino que ha ido incluso disolviendo unidades más que necesarias de la policía. En buena medida porque dentro de esa inmigración masiva de millones de personas que llegan a España y a las que no se filtra, bueno, pues solamente por estadística siempre hay un porcentaje, por muy minoritario que sea, que se dedica a la delincuencia. Y entre ellos muchos vienen de países donde el asesinato por encargo, el sicariato, es una costumbre. Y en tercer lugar, porque hay bolsas, y el gran problema al final del asesinato a sueldo es que muchas veces está relacionado con la gente que no ve que lo proteja la legalidad. Ese es el origen de la mafia en Sicilia y está más que contrastado históricamente, y gente que de pronto se siente incapaz de seguir soportando la injusticia, la opresión, y acaba tomándose la justicia por su mano, es decir, incurriendo en el crimen para enfrentarse con esa situación. Esa situación, desgraciadamente en España, tiene caladeros potenciales de asesinato por encargo. Esas personas que de pronto un día llegan a su casa con 70, con 80 años, hartos de trabajar, y se encuentran con que, aprovechando que han ido a comer con sus hijos, unos ocupas les han ocupado la casa, que no les pueden quitar ni la luz ni el agua porque entonces son ellos los que van a la cárcel, y que pueden tardar años en recuperar esa vivienda que les costó décadas de sudores, por la sencilla razón de que la policía no se mueve y los jueces tampoco, y a los legisladores en términos generales les importa un pimiento. Bueno, pues pagar 1.700 euros para que maten a un ocupa, o pagar una cantidad menor para que le den un palizón en una esquina, pues francamente parece una cantidad bastante modesta y bastante asequible. Por desgracia es así, por desgracia. Pónganse luego ustedes en el caso de los buscabonus, unos miserables que son definidos como ladrones en distintos medios internacionales, hasta el punto de que incluso alguna campaña internacional contra los abusos de la agencia tributaria pone el foco específicamente en los buscabonus, a los que califica de banda de ladrones. Esos buscabonus, mediante la prevaricación y la injusticia, y esto hay que decirlo así porque más del 51% de las causas las pierden en los tribunales, pero se quedan con su bonus y no responden del mal causado, esta gente ha llevado a la ruina, ha llevado al desahucio, ha llevado a la quiebra, ha llevado a la enfermedad y ha llevado incluso a la muerte y al suicidio a decenas de miles de españoles como mínimo, de manera impune. Bueno, pues ustedes echen cálculos. De pronto un día
Uno de estos buscabonus llega a cualquier sitio, decide que va a cobrar el bonus labrando la ruina de toda una familia, de toda una empresa. Resulta que además pretende que la agencia tributaria se lleve un dinero que no le corresponde y que puede ser hasta millonario, y la persona que se ve sometida a esa situación y que sabe que puede tardar años en salir de ella, paga 1.700 euros, el buscabonus se va al otro barrio, como dirían en México, le cantan las golondrinas y se acabó la investigación por 1.700 euros. Es que es una ganga. Si le dan un palizón o le parten las piernas, seguramente la cosa cuesta la mitad o la tercera parte. Bueno, pues ya se pueden ustedes imaginar, en una España donde ahora mismo los buscabonus se quejan de que están aumentando las agresiones físicas contra ellos, lo que puede significar un asesinato por 1.700 euros, que vamos, es la sanción más sencilla que te pone la agencia tributaria. Terrible panorama, pavoroso panorama, futuro verdaderamente escalofriante. Y no entremos ya en el terreno de las disputas domésticas. Disputas domésticas en las que, por ejemplo, contra el hombre se aceptan denuncias falsas, que tiene además que demostrar su inocencia. No tienen que probar su culpabilidad, él tiene que demostrar la inocencia y a veces eso es imposible y en muchos casos el principio comienza con él ingresando en prisión a pesar de ser totalmente inocente. Eso puede acabar en más de un asesinato, y en más de 2, y en más de 3. Porque de pronto la administración de justicia no ayuda, porque hay fiscales que incurren en la prevaricación más criminal, porque hay jueces de instrucción que se pliegan a lo políticamente correcto en vez de investigar como es su obligación. Bueno, pues por 1.700 euros, que es bastante menos de lo que te va a cobrar un abogado medianejo, acabas con el problema. De pronto, determinada señora aparece degollada en la calle y a ver qué van a decir si tú ese día te estabas comiendo un corderito en Sepúlveda. Pues esta es la situación y crean que no ironizamos porque nos parece muy grave, porque verdaderamente este es un peligro terrible, porque esa España a través de la cual entra la mayor parte de la droga que luego se distribuye en Europa es una España que puede acabarse convirtiendo en una especie de México y no por los mariachis o por el canto de rancheras, sino por el número de sicarios que asesinan por cantidades pequeñas. Sicarios que vienen de todas partes. Parece ser que de momento la mayoría son hispanoamericanos, pero también hay gente que viene del norte de África, y hay belgas, y hay suecos, y hay holandeses. Y además, sicarios que incluso en el caso de que los pesquen, como en muchas ocasiones son menores de edad, no les va a pasar en España prácticamente de nada. Esto es una bomba de relojería. Esto en realidad es un campo minado en el cual ya hay minas que han comenzado a estallar. Bueno, pues esto hay que enfrentarse con ello antes de que empecemos a encontrarnos a buscabonus colgados de las farolas, antes de que nos encontremos a más de una señora mal guiada por una abogada feminista a la que le han abierto una raja en el cuello que le va de oreja a oreja, y antes de que nos encontremos a algún ocupa tirado en una zanja, lo que sería verdaderamente lamentable. Nosotros ya lo hemos dicho y allá cada cual con su conciencia. Pero de eso hablábamos en nuestro editorial de hoy y ahora tenemos que entrar en el boletín y como siempre entramos por el segmento de España y siguen apareciendo cosas inquietantes de Rodríguez Zapatero. Rodríguez Zapatero, que todo apunta que tenía un testaferro, que era el empresario Julio Martínez, y que para comunicarse los dos no utilizaban el teléfono habitual. Se servían de teléfonos de prepago y terminales básicos sin internet y como canal exclusivo de contacto para que no quedara el menor rastro, para que no quedara la menor huella. Según la información publicada, los móviles los proporcionaba el empresario Martínez, presunto testaferro de Rodríguez Zapatero para la comisión masiva de delitos, y después esos móviles desaparecían. Por ejemplo, tras una reunión en El Pardo, Rodríguez Zapatero habría entregado un Nokia 3310 para que se deshicieran de él. Y esto era continuo. Martínez
tenía un sistema de cambio permanente, utilizaba varios teléfonos al mes y sustituía no solo la SIM, sino también el terminal para que no hubiera manera de seguirlo. Para terminarlo de arreglar, en los días anteriores al arresto de Martínez, los investigadores detectaban cómo borraba mensajes y correo, cómo además la actividad digital era menor y al parecer ahí decidieron ya darle la patada a la puerta porque efectivamente Martínez estaba intentando que no lo pescaran. Martínez, por cierto, detenido por presunto blanqueo vinculado a Plus Ultra y sociedades asociadas, y Martínez, que mantiene una relación estrechísima con la corporación, con la sociedad, con la empresa donde están las hijas de Zapatero. En fin, algo verdaderamente notable. Y ahora pónganse ustedes a pensarlo. Incluso aquellos señores o señoras que son infieles a su marido o a su mujer organizan todo este sarao para que no los descubran. ¿Van con unos teléfonos móviles con su amante y se deshacen de ellos? No, ni siquiera las adúlteras y los adúlteros más desorejados recurren a cosas de este tipo. Luego, a saber qué relación tenía Zapatero con su presunto testaferro. Hombre, pues tampoco es tan difícil intuir. Examinamos estas y otras cuestiones que les afectan con la ayuda absolutamente indispensable de María Durán. María, muy buenas noches. Hola César, es miércoles 17 de diciembre, nos vamos acercando y ahora ya sí de verdad de la buena Navidad, ¿eh? Estamos a una semana de que nazca el niño Jesús y mientras nosotros seguimos acercándoles noticias felices como que la Navidad ya está aquí y nosotros les traemos el que puede ser su primer regalo. Esta Navidad pueden tener un año entero de análisis independientes de todo eso que nadie más les cuenta y lo pueden tener por solo 52,50 euros, un 25% de descuento en la suscripción anual de César Vidal Televisión. Es un regalo que se pueden hacer ustedes o a sus seres queridos contra la propaganda, contra la desinformación, a favor de la libertad, a favor de la verdad y además ahora con una oferta única para quienes quieren entender el mundo sin filtros ni tutelas. Solo dura la oferta ya hasta el Día de Reyes, ¿eh? Va quedando menos. ¿Cómo lo pueden conseguir? Bueno, pues con el código promocional Feliz Navidad 2025, todo junto y en mayúsculas. Feliz Navidad 2025. Y ahora sí, volvemos a José Luis Rodríguez Zapatero, que está dejándonos estos días muchísimos titulares. Parecía un personaje olvidado, ¿verdad? Con todo lo que hizo en sus años de gobierno que seguimos padeciendo. Pues bien, ahora sabemos que el expresidente del gobierno se comunicaba con Julio Martínez, el empresario detenido por la Policía Nacional en la investigación por blanqueo de capitales vinculada a la aerolínea Plus Ultra mediante un sistema de teléfonos móviles de prepago concebido para no dejar rastro. Cuando no se quiere dejar rastro, es que se tiene algo que ocultar, lógicamente. Según la documentación manejada por la investigación, ambos evitaban los canales habituales y recurrían a terminales básicos sin conexión a Internet, asociados a tarjetas SIM no registradas a su nombre. El método no era improvisado. Zapatero, siempre según la información, utilizaba dispositivos que le facilitaba el propio Martínez, que por cierto está señalado en la investigación como su presunto testaferro. Este hombre le entregaba teléfonos antiguos y sencillos pensados para poder realizar llamadas y con pocas funciones más. En el último encuentro conocido entre ambos, que fue publicado en exclusiva el pasado lunes por el medio El Debate, una cita discreta, si recuerdan, en un camino de El Pardo de Madrid, apenas 72 horas antes de la detención de Julio Martínez, el expresidente le habría entregado uno de esos teléfonos antiguos que usaban para que el empresario se deshiciera de él al finalizar la reunión. El aparato era un Nokia 3310, lo recordarán porque lo hemos tenido todos, yo creo, elegido precisamente por su simplicidad y por la dificultad para generar una huella digital más allá del registro de llamadas. La estrategia encajaba en un patrón más amplio que se le atribuye a Julio Martínez. Los investigadores describen un sistema basado en la rotación constante
de teléfonos, una media de entre 4 y 6 terminales al mes utilizados de manera simultánea y escalonada. El empresario de Plus Ultra, según estas fuentes, operaba con dispositivos de dos en dos. Cuando dejaba de usar uno, no solo cambiaba la tarjeta SIM, sino también el propio aparato, evitando así que se consolidaran hábitos que permitieran reconstruir rutinas de comunicación. Todos estos teléfonos compartían un rasgo, y es que no tenían acceso a Internet. Algunos apenas disponían de una pantalla básica y ninguno permitía el uso de aplicaciones de mensajería o servicios de datos. A esto se sumaba otro elemento clave: las tarjetas SIM, según la investigación, nunca figuraban a nombre ni de Zapatero ni del empresario, lo que añadía una capa extra de opacidad. En el caso del expresidente, el esquema se repetía. Martínez entregaba el terminal, se utilizaba como canal exclusivo y después el dispositivo se retiraba y se eliminaba. Además de esta red de móviles tontos, los llaman así, móviles tontos los investigadores, Martínez contaba supuestamente con un teléfono más moderno que usaba de forma muy puntual para determinadas comunicaciones. Ese dispositivo sí permitía usar mensajería instantánea. Mensajería, pues son, por ejemplo, WhatsApp, Telegram, Signal, etc. Pero el patrón era el borrado inmediato, igualmente, de mensajes para que evitara ninguna constancia. En cualquier caso, siempre, según la información del caso, ese terminal no se utilizaba para contactar con Zapatero por parte de su supuesto testaferro, sino que se mantenía dentro del circuito de teléfonos de prepago. Este sistema, dicen las fuentes, los investigadores, explica por qué los agentes no pudieron intervenir todos los dispositivos que había manejado el empresario. En el momento de la detención, la policía solo se incautó de una parte. Algunos teléfonos ya habían sido retirados y eliminados con anterioridad. La rotación y el uso simultáneo de varios aparatos han complicado la reconstrucción completa del historial de comunicaciones. En los días previos al arresto, Martínez habría intensificado además las medidas de autoprotección. Sospechaba que estaba siendo investigado. Los agentes que le estaban vigilando detectaron borrado de mensajes y de correos electrónicos y una reducción drástica de su actividad digital. La operación estaba prevista inicialmente, la de su detención, para después del periodo navideño, pero se adelantó al aparecer indicios de que podría estar destruyendo pruebas y deshaciéndose de otros dispositivos. La causa sitúa a Julio Martínez como una figura relevante en ese entramado económico tan complicado que rodea a la aerolínea Plus Ultra. Durante la pandemia se habría movido como intermediario en operaciones vinculadas al transporte aéreo a través de sociedades como Vole Analítica SL y Análisis Relevante SL. Esta última aparece bajo el foco por su posible papel instrumental en movimientos financieros bajo sospecha, y además figura como cliente, ya les contábamos ayer, de What the Fab, la agencia fundada por Alba y Rodríguez Zapatero Espinosa, las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero. Julio Martínez fue detenido junto al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Solá, y también junto al consejero delegado Roberto Rosselli, en una investigación que apunta a una presunta trama internacional de blanqueo de capitales con ramificaciones entre España, Venezuela y Francia. Tras pasar a disposición judicial, los tres detenidos quedaban en libertad provisional, aunque con medidas cautelares como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligatoriedad de comparecencias periódicas. Y seguimos con un caso de corrupción que tiene como centro al Partido Socialista Obrero Español y como uno, pero solo uno de los protagonistas, a su antiguo jefe de organización, Santos Cerdán. El Partido Socialista ha pedido a la Audiencia Nacional, después de remitirle la supuesta documentación sobre los pagos en metálico entre 2017 y 2024, que todo sea analizado en secreto, que esto quede solo para los ojos del fiscal anticorrupción y del juez, y que no se consulte a las acusaciones que se han ido personando. La Fiscalía Anticorrupción, que a fin de cuentas depende de quien depende, ha dicho que le parece muy bien, y ahora vamos a ver lo que sale de aquí. En paralelo, Santos Cerdán compareció en el Senado, defendió su inocencia, no dijo ni pío de lo que no le interesaba y, eso sí, atacó a la UCO y los audios que presuntamente lo incriminan, diciendo que estaban manipulados.
Del PSOE pasado, de Zapatero al PSOE presente. El Partido Socialista entregó este martes en la Audiencia Nacional la documentación de todos sus pagos en metálico entre los años 2017 y 2024, tal y como le había requerido el juez Ismael Moreno, el instructor de una pieza separada abierta en el marco del caso Koldo. La información se presentó en formato digital en un pendrive dentro de un sobre cerrado y a través de la procuradora del partido. Según fuentes jurídicas, el PSOE ha vuelto a pedir que esta documentación se analice en una pieza secreta por su sensibilidad, dicen, no porque no quieran que no se vaya publicando lo que se descubra, que va. El objetivo es que no tengan acceso las partes personadas en el procedimiento, por ejemplo, el PP como acusación popular, y que solo pueda consultarla la Fiscalía Anticorrupción junto al juzgado. La Fiscalía Anticorrupción ha respaldado esa petición y en un informe reciente ha dicho que la considera razonable. Con este escenario es probable que el juez acuerde esa vía y de traslado del material a los agentes de la UCO, de la Guardia Civil, para que se analicen y se depure aquello que no sea relevante para la causa. El magistrado investiga posibles irregularidades en la operativa de pagos en efectivo del partido después de que desde el Supremo se remitieran indicios sobre entregas en sobres a José Luis Ábalos y Koldo García, así como advertencias sobre falta de controles internos. En paralelo, Santos Cerdán ha comparecido esta mañana a primera hora en la Comisión de Investigación del Senado precisamente sobre el llamado caso Koldo, que en realidad es el caso PSOE, y se ha acogido a su derecho a no declarar, ya que los aspectos están judicializados. Aún así, ha defendido, ha proclamado su inocencia, ha negado haber participado en adjudicaciones y ha cargado contra la investigación, asegurando que se está actuando contra él como la Inquisición y que los audios que le incriminan están manipulados. El exsecretario de Organización del PSOE también ha negado vínculos con Servinavar, la constructora que presuntamente era suya y de su socio Anchón Alonso, y ha rechazado responder a la mayoría de preguntas relacionadas con la trama, al tiempo que pedía respeto para terceras personas mencionadas en la sesión como Leire Díez. Ha dicho que no es correcto llamarla fontanera. Es la primera persona del partido, o que ya no forma parte del Partido Socialista, pero que sí la ha formado, que defiende en público a Leire Díez. Su intervención ha combinado una estrategia de silencio en lo penal con una ofensiva política: desacreditar pruebas, cuestionar a la UCO y sostener que hay muchísima gente que le cree. Y de España nos vamos a Hispanoamérica. Estados Unidos ha renovado la alerta contra los vuelos civiles que entren en el espacio aéreo de Venezuela, lo cual es muy inquietante y además implica que desde luego las compañías aéreas, aunque pierdan la licencia de operar con Venezuela, no tienen el menor deseo de que se produzca en un momento determinado la caída de sus aviones por un ataque de las fuerzas de Estados Unidos. Trump ha anunciado además un bloqueo total a los buques petroleros que entren o salgan de Venezuela, lo cual es algo absolutamente ilegal y desde luego atribuir esto a la lucha contra las drogas pues es terrible, pero bueno, Trump está llevando a cabo una manipulación del lenguaje para justificar las medidas de presión tendentes a provocar la caída de Maduro, que hacen que el inmenso embuste de las armas de destrucción masiva que intentó justificar la invasión de Irak, pues bueno, parezca el colmo de la honradez, porque la verdad es que aquí ya estamos oyendo hasta que el fentanilo es un arma de destrucción masiva. Bueno, el fentanilo tiene efectos terribles, pero no es un arma de destrucción masiva. Pero si es un arma de destrucción masiva, Donald Trump tenía que invadir el Canadá, porque la mayor parte del fentanilo que entra precisamente por el Canadá. Pero es que aquí no estamos en la guerra contra las drogas, eso es la excusa. Estamos en ver si finalmente Maduro se arruga y se va, o la gente del entorno de Maduro se asusta y lo derriba. ¿Qué va a pasar? Pues miren ustedes, si Maduro aguanta hasta el mes de noviembre del año que viene, que es a fin de cuentas pues un poquito menos de un año, si aguanta hasta las elecciones de midterm, lo más seguro es que no haya ya quien lo saque de la presidencia de Venezuela. Si se asusta antes, pues ya veremos a ver.
Ya veremos, porque a lo mejor hasta Donald Trump lo podría utilizar para que el Partido Republicano no pierda las elecciones de midterm. Pero en estos momentos, si Maduro decide aguantar, es posible que aguante. Y que aguante hasta que Donald Trump, perdidas las elecciones de midterm, se las vea pero muy cuesta arriba para poder derribar a Maduro simplemente a través de la presión. La Administración Federal de Aviación, la FAA de Estados Unidos, ha renovado este martes una alerta dirigida a aerolíneas internacionales sobre los riesgos de operar vuelos comerciales con destino a Venezuela. El aviso, según el criterio del regulador estadounidense, responde al empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o en sus alrededores, por lo que recomienda a las compañías actuar con cautela antes de programar o mantener rutas hacia el país iberoamericano. La FAA ya había emitido una advertencia similar el mes pasado y el efecto acumulado de esas recomendaciones ha sido un golpe directo a la conectividad aérea. La presión regulatoria, unida al contexto de incertidumbre, ha terminado por afectar de forma muy severa a los vuelos de entrada y salida, hasta el punto de que buena parte de las operaciones comerciales se han visto suspendidas o reducidas al mínimo. Esta renovación de la alerta llega, además, en un momento de tensión creciente entre Washington y Caracas. La administración de Donald Trump ha elevado el tono en las últimas semanas con acciones en el Caribe presentadas como parte de un despliegue antidroga, pero que el entorno venezolano interpreta como una estrategia de presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. En ese marco, la seguridad aérea pasa a ser una pieza más del tablero. El mensaje a las aerolíneas es que el entorno operativo se ha vuelto más volátil y, por tanto, exige medidas adicionales de prudencia. Este mismo martes, Trump anunció también un endurecimiento del cerco marítimo sobre el negocio petrolero venezolano. Ha ordenado el bloqueo total contra los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela. El presidente ha vinculado esta decisión a la financiación del régimen, a redes criminales y al narcotráfico, y ha subrayado la magnitud del despliegue naval estadounidense en la zona, advirtiendo de que el impacto para Caracas podría convertirse en algo más grande. El nuevo paso en la escalada combina, por tanto, dos frentes que se refuerzan mutuamente: la advertencia aeronáutica, que complica la normalidad de los vuelos comerciales, y la ofensiva sobre el tráfico marítimo de crudo, que aprieta la principal fuente de ingresos del país. En la práctica, el resultado es un mayor aislamiento operativo de Venezuela, con consecuencias inmediatas para la movilidad, para el comercio y para la logística. Y nos vamos de Venezuela al Brasil, donde la defensa de Jair Bolsonaro ha solicitado al Tribunal Supremo la autorización para una operación de abdomen y que además le permita cumplir la condena en prisión domiciliaria. La verdad es que los argumentos utilizados por la defensa de Bolsonaro son verosímiles, son sólidos. Efectivamente, su estado de salud es grave y se ha deteriorado y tendría bastante lógica. De hecho, los médicos insisten en que Bolsonaro tiene dos hernias inguinales que afectan el aparato digestivo y que su situación es peor. Vamos a ver lo que sucede, porque como ustedes saben, Bolsonaro tiene ahora mismo sobre su cabeza, desde el mes de septiembre, una condena por más de 27 años, que se dice pronto, por una supuesta conjura golpista posterior a las elecciones de 2022. Bueno, vamos a ver en qué acaba. La defensa del expresidente brasileño Jair Bolsonaro ha presentado una nueva solicitud ante el Tribunal Supremo para que el exmandatario, actualmente en prisión, pueda someterse a una cirugía abdominal y además cumplir su condena en régimen de arresto domiciliario. Sus abogados sostienen que la situación médica de Bolsonaro se ha agravado y que por razones humanitarias procede autorizar tanto la intervención quirúrgica como un cambio en las condiciones del cumplimiento de la pena.
En el escrito de la defensa, dirigido al magistrado Alexandre de Moraes, instructor del caso, la defensa asegura que Bolsonaro padece 2 hernias inguinales y advierte de que podrían comprometer su aparato digestivo si no se tratan a tiempo. Los letrados alegan que los exámenes médicos recientes reflejan un deterioro progresivo del estado de salud del expresidente brasileño y que la necesidad de una operación es urgente. Con esa base piden que se habilite el procedimiento médico y que tras la cirugía se le permita recuperarse fuera de un centro penitenciario. Los abogados también describen un cuadro de síntomas persistentes que, según su versión, se arrastra desde hace meses. Episodios de hipo, vómitos y mareos vinculan ese cuadro con las secuelas del atentado que Bolsonaro sufrió durante la campaña electoral de 2018, cuando fue apuñalado, y sostienen que esas molestias se han intensificado desde su ingreso en prisión, algo que parece lógico. El exmandatario tiene 70 años y su entorno insiste en que su estado requiere un seguimiento estrecho y condiciones de convalecencia que afirman no serían compatibles con la vida en prisión. Esta nueva petición se produce después de que Bolsonaro fuese condenado el pasado 11 de septiembre a 27 años y 3 meses de cárcel, acusado de encabezar un supuesto complot golpista tras las elecciones de 2022. Su defensa plantea ahora que la situación médica debe pesar en la ejecución de la sentencia, al menos de forma temporal, y solicita al Supremo que autorice un régimen de prisión domiciliaria, al menos hasta que se recupere. Y nos vamos a la información internacional y nos tenemos que ir a la información internacional nada más y nada menos que con esas declaraciones de la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, que han aparecido en Vanity Fair en 2 partes después de 11 entrevistas, que se dice pronto, no sabemos lo que han durado esas entrevistas, pero en las que se ve que la señora Wiles efectivamente se explayó y quedan los compañeros de gabinete, empezando por el presidente Trump, cual no digan dueñas. Wiles, que tuvo un papá alcohólico y que se ve que supo cómo se comportaban los alcohólicos, dice que Donald Trump tiene la personalidad de un alcohólico. La verdad es que lo dice en el sentido de que es una persona hiperactiva, que no para de trabajar, que no descansa, que por cierto es el disco que pone toda la gente del gabinete de Trump a los periodistas o demás personas a los que desean informar o desinformar. Pero claro, en el caso de Susie lo ha dicho de tal manera que parece que te está diciendo que Trump está amorrado a la botella de Bourbon todo el día. También aquí es bastante claro, Susie ha marcado distancias con medidas como las de Trump aumentando la presión sobre Maduro, como unas referencias a J.D. Vance, al vicepresidente, que no son nada positivas, porque dice que, bueno, que aquí apoya a Donald Trump por conveniencia, no por convicción ideológica, referencias a Epstein que no son nada positivas, en el sentido de que la presión contra la USAID estuvo muy mal, pero que él es un personaje verdaderamente inquietante, y luego cargando contra las referencias que ha hecho Donald Trump en relación con las supuestas relaciones entre Jeffrey Epstein y Bill Clinton. La verdad es que queda bastante mal el gobierno de Donald Trump. Esto ha aparecido en Vanity Fair. Por supuesto, Susie ha dicho que, bueno, que esto no es exactamente lo que ella ha dicho, que lo han tergiversado, que lo han manipulado y, en fin, está intentando corregir la historia, porque verdaderamente mantener a esta señora, aun suponiendo que no lo haya dicho en mala fe, sino porque tiene la boca muy grande en el puesto que tiene en estos momentos, pues es algo difícil verdaderamente de mantener. De manera que en fin, está la mujer intentando arreglar las entrevistas, pero esto no está nada claro que vaya a ser un objetivo medianamente conseguible. La jefa de gabinete de la Casa Blanca, que no sabemos si quiere dejar de serlo a tenor de las entrevistas que concede, Susie Wiles,
ha provocado un fuerte revuelo en Washington tras la publicación de unas entrevistas en las que describe al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump, como alguien con la personalidad de un alcohólico. Las declaraciones recogidas en un compendio difundido este martes se apoyan, según Wiles, en su experiencia personal. Aludiendo al alcoholismo de su padre, dice que las personas con esa adicción tienden a exagerar su personalidad cuando beben y afirma que por eso se considera un poco experta en personalidades fuertes. En ese marco, asegura que Trump actúa con la convicción de que no hay nada que no pueda hacer. Hombre, de pensar que no hay nada que no pueda hacer a comportarse como un alcohólico, hay un paso. A lo largo de esas conversaciones, Wiles también aborda la estrategia del presidente respecto a Venezuela, con una frase que ha resultado muy llamativa. Asegura que Trump quiere seguir haciendo estallar barcos hasta que Nicolás Maduro se dé por vencido. Las entrevistas incluyen además comentarios sobre el caso Jeffrey Epstein, que no sé si han visto en prensa española, que el New York Times ha dicho que amasó parte de su fortuna gracias a un noviazgo con Ana Obregón. No se habla de otra cosa en las redes sociales en nuestro país, se pueden imaginar. Dice Wiles que Trump está en el archivo Epstein y que no está haciendo nada malo, y matiza que el republicano llegó a coincidir en el avión de Epstein con jóvenes, solteros o lo que sea. En esa misma línea sostiene que no hay pruebas de las 28 visitas a una isla asociada a Epstein que Trump atribuyó al expresidente demócrata Bill Clinton, y recalca: el presidente se equivocó en eso. También señala que, en su opinión, tanto el director del FBI, Kash Patel, como el subdirector Dan Bongino se equivocaron sobre el contenido de los archivos, lo que explicaría su insistencia previa en hacerlos públicos. Wiles dedica igualmente varias referencias al magnate Elon Musk, al que define, esto es fuerte también, como consumidor declarado de ketamina y un bicho raro, y asegura que el desafío con él es seguirle el ritmo. Relata además su malestar por la ofensiva contra USAID, que dice que la dejó horrorizada al considerar que la agencia hace un muy buen trabajo, aunque reconoce que existe debate sobre si su funcionamiento estaba siendo el adecuado, con cuantiosas subvenciones, aunque ella no lo dice, a organizaciones ultraizquierdistas, entre ellas algunas de Soros. En cuanto al vicepresidente J.D. Vance, califica de algo política su evolución desde posiciones nunca trumpistas hasta convertirse en un aliado fiel del presidente, y describe a Russell Vought, director de la Oficina de Administración y Presupuesto, como un fanático absoluto de derechas. Me imagino que Wiles no es ahora mismo la persona más popular en la Casa Blanca entre sus compañeros. Ella, tras la publicación, ha denunciado en X, antes Twitter, que el texto es una pieza engañosamente elaborada que la ataca a ella, al presidente y al equipo de la Casa Blanca, y sostiene que se ignoró un contexto significativo y se omitieron otras declaraciones. Trump, por su parte, ha respondido quitando hierro al asunto. Ha dicho que él no bebe alcohol, pero que ha comentado en otras ocasiones que si lo hiciera tendría muchas posibilidades de ser alcohólico, y atribuye esto a que tiene un tipo de personalidad posesiva. No sabemos si es que le ha dado igual lo que ha dicho su jefa de la Casa Blanca, o es que ha preferido echar balones fuera, centrarse en otras cosas y esperar a ver qué sucede con la continuidad de esta mujer que nos tiene a todos intrigadísimos, ¿verdad? Y nos vamos de Estados Unidos a Rusia, donde Putin ha dejado de manifiesto que no piensa aceptar una tregua navideña que proponen Europa y, por supuesto, Zelensky. Y dice que no va a aceptar una tregua navideña, que de ir ya van totalmente a la paz y esto se acaba, por la sencilla razón de que la tregua navideña sería para que las tropas ucranianas tuvieran un respiro. Y como las tropas ucranianas no paran de tener unas bajas salvajes y de retroceder desde hace muchos meses y han perdido varias localidades, pues efectivamente darles un respiro le parece a don Vladimir un disparate, y tiene toda la razón del mundo. Y mientras Zelensky sigue insistiendo para que los dirigentes europeos le apoyen y para no ceder una pulgada del territorio ucraniano, pues Putin dice que aquí esto quien lo tiene que decidir es Donald Trump y él, que ya están de acuerdo, y que Zelensky lo que debería hacer es dejar de marear la perdiz. Podría dejar de ser un dictador corrupto, ladrón, liberticida y vendepatrias, que es lo que lleva siendo Zelensky de siempre. De siempre, no ha sido nunca otra cosa. Pero en fin, vamos a ver en qué acaba esto. Desde luego, no parece que con una tregua navideña.
Y el Kremlin ha rechazado la tregua navideña planteada por el canciller alemán Friedrich Merz y respaldada por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tras las consultas mantenidas con los dos enviados de Estados Unidos en Berlín. Moscú ha dejado claro que no contempla un parón temporal de los combates y decía en una comparecencia diaria Dmitry Peskov: nosotros queremos paz, no una tregua que dé un respiro a los ucranianos y que les permita prepararse para proseguir la guerra. Esas eran en su comparecencia diaria las palabras exactas del portavoz presidencial. Peskov también ha insistido en que un cese de las hostilidades dependerá de que se alcance un trato en línea con la idea defendida por el presidente estadounidense, Donald Trump. Y también ha lanzado un aviso a Kiev. Si Ucrania, dice, busca sustituir la negociación por soluciones cortoplacistas e inviables, Rusia difícilmente estará dispuesta a sumarse. El portavoz presidencial de Putin también ha subrayado que la posición de su país, que la posición de Moscú es bien conocida y la califica además de coherente. Se ha mostrado convencido de que Washington y Kiev la entienden. Decía: queremos detener la guerra, lograr nuestros intereses y garantizar la paz en Europa de cara al futuro. Así remataba su comparecencia. La propuesta de Merz pasaba por un alto el fuego durante las fiestas de Navidad como gesto de buena voluntad y también como un paso previo a un acuerdo más estable en el largo plazo. Zelensky apoyó esta propuesta de inmediato y aseguró que también contaba con el visto bueno de Estados Unidos, por lo que reclamó a Rusia que frenara los ataques al menos durante estos días navideños. En la misma línea, el presidente francés, uno de los principales apoyos de Zelensky, Emmanuel Macron, sostenía que ahora le toca a Rusia elegir la paz y defendía que europeos, ucranianos y estadounidenses avanzan unidos hacia una salida sólida y duradera, combinando apoyo militar, garantías de seguridad y reconstrucción. De la reunión de Berlín salió además una declaración conjunta firmada por varios líderes europeos, entre ellos los propios Merz y Macron, junto a dirigentes de la Unión Europea como Ursula von der Leyen y Antonio Costa. Preguntado por ese encuentro y por las conversaciones sobre garantías de seguridad para Kiev, Peskov evitaba entrar al detalle y se limitaba a decir que Moscú no va a reaccionar a las publicaciones de la prensa. Mientras tanto, Zelensky, que ahora se encuentra en Países Bajos, tras esa cumbre maratoniana en Berlín durante el lunes y el martes, ha vuelto a denunciar que Rusia estaría exigiendo a Ucrania ceder territorio que, según Kiev, ni siquiera ha logrado conquistar militarmente. El presidente ucraniano ha advertido de que ningún aspecto de las negociaciones debe convertirse en una recompensa a la agresión de Rusia y ha reiterado que cualquier salida al conflicto debe construirse sin legitimar avances logrados por la fuerza. Resumiendo, me parece a mí que no hay acuerdo de paz ni de cara a las Navidades, ni mucho menos, y que después tampoco está demasiado cerca. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María, muchas gracias, muy buenas noches, hasta mañana, Dios mediante. Es todo por hoy, César. Muy feliz tarde-noche para ti, el equipo y, por supuesto, para todos nuestros queridísimos y fieles oyentes. Qué placer es poder acompañarles cada tarde. Nos escuchamos mañana, será ya jueves. Un abrazo hasta entonces. Y ustedes no se vayan porque ya se dibuja sobre la línea del horizonte la silueta gallarda de don Lorenzo Ramírez, que con paso firme y decidido se dirige hacia el avión del Despegamos para darle el niquelado cotidiano a la realidad económica mundial. Y luego, como todos los miércoles, tendremos nuestro programa doble y sesión continua aquí en La Voz dedicado a la salud. Primero vendrá Elena Kaliníkova y nos hablará de la existencia saludable, de la vida sana, del naturismo, y después daremos un salto cualitativo y nos iremos a la salud de la mente, a la salud de la psique, y ahí, como siempre, será don Miguel Ángel Alcarria el que nos eche una mano. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.